Bueno, estaba viendo una respuesta de Karen por WhatsApp. Tratemos de responder por este lado, pero vamos en orden. Primero, la primera pregunta. Bueno, mientras estamos terminando de leer, aunque ya todos debimos haber leído el texto, y mientras estamos terminando de resolver las dos preguntas, voy a hacer el marco histórico de Edgar Poe y del género policíaco. ¿Por qué razón? Porque el género policíaco es el mismo género de detectives, género de crimen, que está tanto en la literatura como en el cine. También denominado ocasionalmente thriller. Fue creado por Edgar Allan Poe en el siglo XIX. El género lo crea Poe desde dos perspectivas. Lo crea desde la perspectiva del criminal y también desde la perspectiva del detective. ¿Qué quiero decir? Que con unos cuentos, Edgar Poe crea el género desde la perspectiva del criminal. Cuentos como este mismo, El gato negro, El corazón del actor, El barril de amontillado. En estos tres cuentos, el personaje principal es el asesino, quien aparece ahí y nos relata cómo fue que mató y cuáles fueron las razones por las que asesinó. De otro lado, Poe crea la perspectiva del detective, es decir, por primera vez en la historia de la literatura, aparece la figura del detective. Y el primer detective, pues, fue justamente el de Poe. Se llama Auguste Dupin, que es un detective afrancesado, ilustrado. Y es ilustrado, pues, porque Edgar Poe estaba obsesionado con la ilustración, a tal punto que el método de investigación creado por Poe en la literatura es el mismo método científico. Bueno, los cuentos donde por primera vez aparece el detective son El doble crimen de la Rue Morgue, El misterio de Marie Rogêt y La carta robada. Cuando se muere Edgar Poe, porque él no tuvo, digamos, éxito literario en vida, sino justamente cuando se muere y se publican sus libros, en Estados Unidos no tuvo mucha suerte. Ya la suerte de Poe se da cuando su obra viaja a Europa y llega particularmente a Francia e Inglaterra. En Francia fueron los simbolistas de Charles Baudelaire los que tomaron sobre todo su poesía y su teoría literaria. En Inglaterra tomaron básicamente su narrativa, sus cuentos. Y es allí en Inglaterra donde se comercializa el género policíaco. Es decir, se vuelve como una moda y escritores como Agatha Christie, Gilbert Chesterton y particularmente Arthur Conan Doyle comercializan el género. Cada uno de estos escritores tiene su propio detective. Por ejemplo, el detective de Agatha Christie se llama Hercule Poirot. El detective de Chesterton, que era católico, era un curita, el padre Brown. Y creo que el detective más importante de la historia del género policíaco pues es el de Conan Doyle. Se llama Sherlock Holmes. Conan Doyle escribe un libro bastante grueso de las aventuras de Sherlock Holmes y ahorita eso lo está adaptando al cine el ex marido de Madonna, Guy Ritchie, y lo está haciendo con este actor Robert Downey Jr. Bueno, en cine encontramos otros clásicos del género policíaco, como por ejemplo Seven, Siete Pecados Capitales. Se me olvida el director de esa película. Ahí actúa Brad Pitt.
Hay un clásico también del género que es Juegos Macabros. Juegos Macabros, la idea principal es un hombre que es un enfermo terminal de cáncer, decide asesinar una serie de personas que con respecto a él no valoran la vida y los introduce en unas trampas letales. De tal modo que si logran salir de esas trampas, pues a partir de ahí tienen que valorar la vida. Eso es lo que pasa en esta película Juegos Macabros, que es un clásico del policíaco. Ahí observamos todas las perspectivas. Encontramos la perspectiva del detective, la perspectiva del criminal, el personaje principal, Jin Soo es el personaje principal, pero aparece otra perspectiva, que es la perspectiva de la víctima. Bueno, inicialmente el género se llama policíaco porque muchas veces de manera fortuita surge la policía y resulta ahí en la casa, como ocurre en El Gato Negro o en El Corazón del Ator, haciendo la investigación. Sí, llegan a la casa, entran e indagan, ¿no? Que es lo que pasa, es lo que acabamos de observar en El Gato Negro. Bueno, ese es como un contexto histórico del género y que pues enmarca este cuento de Edgar Poe, El Gato Negro. Ahora sí, no sé, los escucho por el chat. Abandonen por favor WhatsApp, vengan para acá. Respondamos la primera pregunta, ¿cuántos gatos hay en el relato? Pueden contestar en el chat si les parece, o por el micrófono, y aquí los escuchamos. Hagámoslo entre todos. Bueno, yo estoy viendo aquí respuestas. Listo, listo. Bueno, aquí tenemos Karen Rodríguez. Bueno, estamos mirando la primera, ¿no? La primera pregunta. Dos gatos, Darly Ramírez. El primero lo tenía por amor a los animales. Dos gatos. El primero, Plutón, y el segundo, el que encontró en la taberna. Bien. Hay dos gatos, el primero negro. Dos gatos, Daniel Caro. Laura Rincón. Dos gatos, uno que llega luego de la muerte del otro. Laura Rincón. No, ese es segundo punto. Segundo punto. Hay dos gatos, uno completamente negro y uno negro con blanco. Dos gatos, Juana Valencia. El primero era negro. El segundo lo encontró en una cantina. Dice Brian Moreno. No, ese es el segundo punto. Segundo punto, Juana Valencia. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comunicarnos por micrófono? Respuestas concretas, ¿cuántos gatos hay? Y justificar su respuesta muy brevemente. ¿Todos me escuchan bien? ¿Y quieren que haga la retroalimentación? ¿O alguien quiere aportar algo más? De momento tenemos respuestas, un gato, dos gatos. Bueno, voy a hacer la retroalimentación.
Yo estoy haciendo una propuesta de análisis que he denominado el lector detective. Es decir, el lector se tiene que mover en el texto como se mueve un detective en una investigación. Tiene que formularle preguntas al texto, seguir pistas. Y eso es lo que vamos a observar aquí con el gato negro de Edgar Poe. Pero necesito que me digan si me están escuchando bien, si todo está perfecto. Necesito retroalimentación. Díganme si me están escuchando perfectamente. Sonido, sonido. Necesito que se comuniquen y me digan si me están escuchando bien. ¿Está bien el audio? O si se está cortando. Ah, bueno, sí, hay mucho eco, entrecortado. Bueno, voy a hacer entonces la retroalimentación de la primera pregunta. En el cuento hay un gato. Parecieran dos. Eso, si hacemos la lectura de manera literal, pues vamos a ver dos. Pero miremos el género. Les había dicho que la diferencia entre géneros literarios y géneros narrativos es que los géneros literarios son el cuento, la novela, el teatro, la poesía. Mientras que el género narrativo o los géneros narrativos son drama, terror, suspenso, comedia, etc. Este cuento tiene drama y tiene terror, pero es un cuento de terror básicamente. Es un género de terror porque el tipo dice, les voy a contar una historia. Son dos historias, pero en realidad le está dando más énfasis a una. Si fuera drama, le daría más importancia a la historia de que mató a la esposa, la historia de la esposa. Pero es terror porque la historia que él nos está contando y que considera asombrosa, de no creer, es la historia del gato. ¿Sí? Esto es un cuento de terror. Y hay un gato. ¿Qué quiere decir eso? Que el supuesto segundo gato, el de la manchita blanca, es el mismo Plutón. ¿Qué quiere decir esto? Que Plutón, después de morir, vuelve del mundo de los muertos a vengarse del tipo que lo mató. Bueno, el segundo gato que él encuentra en una taberna tiene una única diferencia inicial con el gato inicial, con Plutón, y es una manchita blanca en el pecho. Resulta que con el tiempo él se da cuenta que ese supuesto segundo gato también carece de un ojo. Recordemos que él le sacó un ojo con un cortaplumas a Plutón. Y luego se da cuenta, gracias a la esposa, que esa manchita blanca que tiene en el pecho empieza a cambiar de forma y al final queda con la forma de la horca. ¿Cómo mató este tipo a Plutón? Lo ahorcó. Entonces es un gato, porque esto es un cuento de terror. Ese supuesto segundo gato es el mismo Plutón que vuelve del mundo de los muertos. Pero hay otra pista que tiene que ver con el nivel intertextual. Y es que el nombre que Edgar Poe le pone al gato no es gratuito. El gato no se pudo llamar ni Pepe, ni Juancho, ni Ringo.
el gato se llama Plutón y hagamos el ejercicio intertextual. Dentro de la mitología greco-romana, en Roma, Plutón es el mismo Hades en Grecia. ¿Quiénes son Plutón y Hades? Que son el mismo. Plutón es el dios del Hades, el dios del inframundo, es el dios del mundo de los muertos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este dato de lujo, ¿no? Que es una pista también que nos ofrece Poe dentro de la escritura del cuento. Nos está diciendo, vean, esto es un cuento de terror. Este es Plutón, que después de muerto vuelve del inframundo para vengarse. Listo. Exacto, Karen. Es el dios de la muerte, el dios del mundo de los muertos. Vamos dándonos cuenta más o menos elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de la lectura. Uno, una lectura rápida, una lectura fluida, con buen ritmo, con buena velocidad. Y del otro lado, seguir las pistas. Los textos nos ponen unas pistas que yo debo seguir. Obviamente, pues no todo el mundo va a pillarse el dato intertextual del nombre del gato, pero finalmente, fíjense que para entenderlo, pues tenemos que tener en cuenta ese pequeño dato. ¿Listo? Hasta ahí preguntas con respecto a la primera. Los que apostaron por 2 gatos, no son 2 gatos porque esto es un cuento de terror. ¿Algo que quieran analizar más de este punto? ¿Alguien no está de acuerdo y quiere decir no? Me parece que son 2 y punto. Alguno dirá que son 3, porque el gato pintado en la pared también juega, cuenta como un gato más. Miramos la segunda pregunta. La segunda pregunta es una pregunta traicionera. Es una pregunta ambigua. Bueno, aquí escribieron, con respecto a la segunda, está en la cárcel, dice Brian Moreno, por su carácter irritable, por el miedo y la culpa de sus asesinatos. Asesinato, ambas son con ese. A ver, los que respondieron la segunda. Está en la cárcel por haber matado a su querida esposa, por lo loco y enferma de locura, por matar a los adorados gatos que le seguían. Está en la cárcel porque cometió un crimen por asesinato. Esa palabra sí está bien escrita, son S y S. El hombre está en la cárcel porque está obligado a pagar por sus crímenes y enfrentarse a sus tormentosos pensamientos. Mi personaje está en la cárcel, Karen Rodríguez, porque sus oscuros deseos y su temor han hecho que cometa un crimen. Bueno, la pregunta, digamos que tiene una cáscara, y fíjense bien en lo siguiente, yo no pregunté por qué lo condenaron, sino porque está en la cárcel. ¿Por qué lo condenaron? Pues sí, por matar a la esposa. ¿Sí? Pero a la pregunta ¿por qué está en la cárcel? Pues está en la cárcel por pendejo. Era el crimen perfecto, no se iba a ir a la cárcel. Finalmente, lo que lo tiene en la cárcel a él es la delación. Es decir, que se delata ante la policía que está ahí en el sótano con él, pero en la delación también participa Plutón, el gato, que él no se ha dado cuenta que ha enterrado con su esposa. ¿Sí? El emparedamiento es un entierro en la pared, ¿no? Bueno, entonces está en la cárcel por idiota. Era el crimen perfecto y no lo iban a descubrir. ¿Listos? Está en la cárcel por la delación. No está en la cárcel por matar a la esposa, ¿no? Hay mucha gente que comete crímenes y no está en la cárcel. Fíjense bien, por ejemplo, el contexto colombiano. La cantidad de criminales que incluso nos gobiernan. Y miren, nos gobiernan, no están en la cárcel. ¿Listos? ¿Qué toca tener en cuenta aquí? Yo debo entender muy bien el enunciado de donde sale, bueno, la pregunta
sobre el texto que acabamos de leer. Yo debo entender bien qué es lo que me preguntan. Si no me queda claro qué es lo que me están preguntando, pues no voy a tener clara ningún tipo de respuesta. Entonces tengan en cuenta bien eso. Yo debo entender qué me están preguntando sobre el texto, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo más que quieran analizar del gato negro? ¿Algo más que quieran decir? Los adolescentes aman a Edgar Allan Poe. Les gusta mucho a muchos adolescentes, a muchos principiantes. El Cuervo, por ejemplo. El Cuervo es un poema que escribió Edgar Poe, que es muy conocido. Pero gustan mucho los cuentos. Cuentos que le gustan mucho a la gente de Edgar Poe: El gato negro, El corazón del actor, El doble crimen de la Rue Morgue, que es otro policíaco. Ahí aparece el detective de Poe, como les había dicho, Auguste Dupin. Vamos quedando claros cómo tenemos que leer, cómo tenemos que seguir las pistas del texto, cómo tenemos que hacer una lectura analítica de cada texto que nos proponen en la prueba de estado. Yo hago una recomendación, y es que antes de leer el texto de donde salen las preguntas, podamos leer las preguntas. Leamos qué nos van a preguntar. Y luego, sí, cuando yo ya sé qué me van a preguntar, leo el texto y luego vuelvo a leer las preguntas, pero obviamente esas lecturas son muy rápidas, porque aquí juega mucho el elemento tiempo. Sí, esto es un cuento, Juana, y interesantísimo. Pero es más interesante si logramos entender todas las pistas que nos pone Poe. Bueno, no sé qué más podamos analizar del cuento. Si alguien quiere agregar algo más, estoy atento aquí al chat. Si alguien quiere decir algo con micrófono, lo puede hacer. Darly en el chat pregunta que si Cortázar es el autor. Sí, esa frase está en ese cuento que pegamos ahí. El, ese cuento se llama Continuidad de los parques. Esa frase está ahí, en Continuidad de los parques. Más adelante lo leemos. Es un cuento muy corto, tiene solo una página, pero no es un cuento fácil de leer, es un cuento bien complejo. Y ahí está esa frase, Darly. El corazón del actor es un cuentico, es un cuento corto. Si quieren más tarde, bueno, más adelante lo leemos. Y tiene características muy similares al gato negro, ¿no? Aquí aparece otra vez el criminal como personaje principal y nos relata cómo fue que mató al dueño de la casa. Sí, él es el autor original de esta frase y está ahí. Si quieres, lees el cuento, Continuidad de los parques, que está ahí, es el anterior al gato negro. Y está hablando del personaje que está leyendo una novela y que goza del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, ¿no? Está en un sillón de terciopelo verde frente a un parque de robles, a un ventanal que lleva al parque de robles, y está leyendo una novela. Ese es el Darly, el cuento
Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Tocaría mirar en qué otro libro está. No, yo no lo he visto en otro lado. De pronto alguna novela, algún cuento que le esté haciendo algún tipo de homenaje. Julio Cortázar no es un autor fácil. Siempre le está poniendo pruebas al lector, siempre le está poniendo obstáculos. Está mirando si Julio Cortázar, si el lector es un lector hembra o si es un lector cómplice, porque esa teoría del lector la tiene Julio Cortázar. El lector hembra tiende a abandonar los libros, tiende a los placeres superficiales de los libros, ¿sí? A buscar la comodidad para leer. Y lo que dice Julio Cortázar es que leer no es fácil. Y Julio Cortázar se obsesiona en algún momento con Edgar Allan Poe, a tal punto que tradujo toda la obra completa de Edgar Poe, la tradujo. Y esa traducción inicialmente se publicó en una universidad en Costa Rica. Esa traducción la venden, aquí yo la he visto en Panamericana, traducción, todo Edgar Poe, obra completa de Poe, traducida por Julio Cortázar. La he visto en Librería Nacional, ahí está, es un poquito cara, en Tornamesa está, vale como 150.000 pesos, pero es una traducción buenísima, porque primero pues Julio Cortázar era un muy buen traductor, pero además era cuentista. Tanto así que hay un cuento de Julio Cortázar que es una suerte de gato negro, es decir, es pura influencia del gato negro. Este cuento de Julio Cortázar tiene como 30 páginas, no es fácil, es muy difícil de leer, en parte por lo largo, pero en parte también por lo que yo les decía que Julio Cortázar siempre le está poniendo pruebas al lector. Este cuento se llama Las armas secretas. Qué cuentazo, qué súper cuento, pero es muy difícil de leer. Las armas secretas de Julio Cortázar. Se lo recomiendo. Es un libro, es un compendio de cuentos, pero dentro de ese compendio está este cuento, Las armas secretas. Es como una suerte de gato negro. Y ahí se ve la influencia directa de Poe sobre Cortázar. Bueno, no siendo más, creo que es todo por hoy. No sé, Jorge Iván, o hasta qué horas vamos, porque si tenemos todavía tiempo, leemos Continuidad de los Parques. No, que sigamos de una vez. Sí, de una. ¿Lo leemos? ¿Leemos sí. Continuidad de los Parques? ¿Listo? Correcto. Listo. Entonces, este cuentico sí ya se lee un poco más rápido. Démosle 10 minutos a la lectura de Continuidad de los Parques. E inmediatamente resolvemos unas preguntas. ¿Listos? Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Vamos a leerlo. Está ahí mismo en el mismo archivo del Gato Negro, si lo prefieren.